Dios continúe bendiciendo. Amén. Señor le continúe bendiciendo en esta tarde. Extienda la mano a la persona que está a su lado. Salúdela en el amor del Señor. No nos hemos saludado hoy, así que salúdelo. Dígale, Dios le bendiga. Amén. Felicitamos a nuestra pastora Diana, que se encuentra de cumpleaños. Ana Diana, feliz cumpleaños. Señor le bendiga. Gloria al Señor. Cumplir años en el Señor es lo más maravilloso que a uno le puede pasar. Porque afuera la gente cuando cumple años, hermanos, eso terminan que no saben ni de qué planeta son. Eso llaman celebrar, pero nosotros lo celebramos en la casa de Dios. Y ahorita oramos por usted, hermana, para que el Señor la bendiga. Bendiga su ministerio, su esposo, sus hijos. Y más adelante, si el Señor no ha venido, pues los nietos que el Señor le vaya a regalar. La bendición. Amén. Y bueno, que el Señor bendiga toda su casa, hermana Diana. Esa labor tan hermosa que han llevado por años de abnegación y entrega, que no es fácil, pero que el Señor sabrá recompensar. Vamos a la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Continuamos con este hermoso tema del mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Capítulo 2, versículo 12. Alabado sea el Señor. Nuestra hermana Carmenza se encuentra hoy en el tratamiento médico, hermano, que ya nos había dicho, por el cual hemos orado para que el Señor la ayude. Y la hermana Yolanda pues continúa con algún quebranto de salud. Hablé con la hija el día martes y me dijo que había estado un poco indispuesta, así que oramos para que el Señor la ayude y la fortalezca. Amén. Mensaje a la iglesia, el mensaje a Pérgamo. Amén. Vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo contra ti unas pocas cosas, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Padre, te doy gracias en esta preciosa tarde, Señor. Tú has sido bueno, tú has sido maravilloso. Tú, Señor, has permitido que vengamos a tu casa, que vengamos a este lugar, Señor. Ahora nos disponemos a meditar en tu palabra, Señor, a estudiar, a aprender de ella, Señor. Háblanos, por favor, háblanos a través de ella, Señor. Que no sea mi palabra, Señor, sino que sea tu palabra a través de mi vida, hablándonos, Señor, ayudándonos, ministrándonos, Señor, y tratando con nosotros en esta hora. Yo te doy gracias, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Alabe a Cristo, hermano. Hemos estado mirando por algunos jueves. Este ya es el cuarto, si mal no recuerdo, que podemos tratar este tema. Empezamos primero, no sé si recuerda, con la explicación del capítulo 1 de Apocalipsis. Luego miramos el mensaje a la iglesia de Éfeso, y la semana pasada estuvimos mirando el mensaje a Esmirna, y hoy, si es la voluntad del Señor,
miraremos un poco acerca del mensaje a la iglesia de Pérgamo. ¿Recuerda usted qué significa Esmirna? La dulce fragancia de mirra. La dulce fragancia de mirra. Y miramos que era una iglesia a la cual el Señor no le reclamó. Antes la fortaleció y le dijo, siga adelante, que si venciere, dice ahí al final, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y también miramos la iglesia de Éfeso, que era una iglesia muy representativa, lo miramos en el mensaje anterior. A ella el Señor sí le hizo un reclamo y es, has perdido tu primer amor. Esta iglesia, la iglesia de Esmirna, miramos que, dijimos que simbolizaba la iglesia perseguida. Todas estas iglesias eran parte de la iglesia del primer siglo. Por eso el apóstol Juan les escribe, porque en el primer siglo donde estaban ubicados en espacio-tiempo, estaban físicamente. Y esta iglesia va a representar la iglesia perseguida, que dijimos que había sido una iglesia muy perseguida, pero que a pesar de eso se había mantenido. La iglesia de Éfeso representa la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, la iglesia en su mayor auge, amén. Pero la iglesia de Pérgamo, ubicándola en un espacio de tiempo, va a representar la iglesia que se mezcló, que se comprometió con Constantino en el año 313 al 538 después de Cristo. Y si de pronto no recuerda o si de pronto no lo tiene muy claro, Constantino fue un emperador romano que quiso congraciarse con la iglesia. Por allá dijo que había tenido una visión donde había visto un escudo gigante con una cruz o una cruz gigante, y él adoptó la iglesia pero a su manera. Entonces empezó lo que se denomina o lo que nosotros llamamos el paganismo dentro de la iglesia. Empezaron a adorar imágenes y una mezcla toda rara, hermano, que dio inicio a lo que conocemos nosotros como a la iglesia tradicional. Hacía mucho no les guste, pero es así. La iglesia tradicional tiene mucho de paganismo, de adorar imágenes, de adorar estatuas y un poco de dogmas que fue a través de ello. Entonces la iglesia de Pérgamo va a representar esa iglesia que se comprometió. Por eso el apóstol o el Señor, cuando habla al apóstol Juan, le dice, escríbele a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo era una ciudad que estaba rodeada, hermano, de idolatría. Era una ciudad muy idólatra, de paganismo, de una presión espiritual tremenda. Es más, era conocido como un centro religioso y político importante para el Imperio Romano. Entonces allí era muy común encontrar imágenes, por ejemplo, o templos relacionados con el culto al emperador, porque adoraban a su emperador. Era muy común encontrar templos donde adoraban a Zeus, porque militarmente Roma conquistó el mundo, pero Grecia lo conquistó intelectualmente. Entonces era muy común encontrar también imágenes o lugares donde se adoraba a Zeus, donde se adoraba a Atenea, que eran dioses paganos, donde se adoraba a Julio César, que fue un emperador romano. Por eso Jesús la describe como el lugar donde está el trono de Satanás. Lo dice 2 veces en el pasaje. Es muy curioso, hermano, porque esta iglesia, en parte, había una parte de la iglesia que era fiel, que no había negado el nombre del Señor, pero otra parte había tolerado el pecado y las falsas doctrinas. Y lo vamos a empezar a mirar. Primero, el Señor en el versículo 12 se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Ya no se presenta como el primero y el postrero, como en el capítulo anterior, en el pasaje anterior, ni como el que tiene las 7 estrellas a la diestra, sino el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y miremos lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 18. Alabe al Señor.
Mateo 10, 28, 18. Esta espada, hermano, va a significar autoridad o la autoridad divina del Señor Jesucristo. Mire que después de él resucitar, él le va a decir a sus discípulos, y Jesús se acercó y les habló diciendo, versículo 18, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda autoridad se le dio al Señor. Esta espada simboliza esto, la autoridad divina, porque el Señor tiene autoridad sobre toda la tierra, hermano. Él tiene autoridad. Los demonios creen y tiemblan, hermano. Ellos vociferan, pero tan pronto ven la presencia del Señor, hermano, tienen que huir. No pueden resistir la presencia de Dios. Por eso a veces cuando hay personas, hermano, que llegan a la iglesia con posesiones, hermano, tienen una manifestación. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios produce eso. A propósito, no sé si usted se ha dado cuenta, hermano, que eso últimamente como que ya casi no se ve en las iglesias. Yo recuerdo cuando era un niño, hermano, que prácticamente todas las semanas en los cultos habían liberaciones, endemoniados, ¿cierto que sí? Pero ahora no sé, ¿qué podría estar pasando? Pastora Diana, ¿usted qué cree que pueda estar pasando en el mundo espiritual? Y eso, y eso lo vamos a ver ahorita. Amén. Que ya la persona viene endemoniada al culto y sale como llegó. Mire, yo hablo de lo que he visto, hermano. En los últimos 4 años, solo he visto que ha sucedido que en cultos donde yo esté, 2 veces en 4 años. Me sucedió hace 4 años, precisamente en la Semana Santa de hace 4 años, allí en la iglesia de la Victoria, en la administración, cayó un muchacho que estaba poseído. Y oramos por él y gracias al Señor fue libre. Lo curioso del caso es que a los pocos días me lo encontré con un bafle y escuchando vallenato. Entonces, pues, Dios tenga misericordia, ¿no? Porque cuando el Señor liberaba endemoniados, la persona que quería seguirle. Y el Señor a veces les decía, no, vaya y sirva usted de testimonio a sus familiares, a los suyos, de la obra que hizo Cristo. Pero hoy en día no, son libres y vuelven a lo mismo. Y el postrer estado de esa persona es peor. Y la otra situación fue la que les comenté el año pasado, que estuvimos allí en la iglesia de la 22. Nunca yo había visto que eso hubiera sucedido, hermano. Preciso me correspondió esa bendición. Y a mitad, llevaba 5 minutos predicando. Y yo vi una mujer que desde que yo pasé, hermano, me miraba con un odio que yo decía, pero esta mujer yo no la conozco, ¿por qué me mira así? Y ya empecé a ver que se empezó a poner como incómoda y se retorcía pero en algún momento llegué a creer que era que tenía algún ataque de epilepsia porque empezó a temblar. Pero ya a lo que vi que se cayó al piso dije, no, está poseída, hermano. Y en plena predicación nos tocó irnos a mitad de la iglesia y gracias al Señor esa mujer fue libre. Pero no ha sucedido más. Pero cuando yo era niño, hermano, yo recuerdo que eso era una constante en todos los cultos. Culto de oración, culto de doctrina, culto de enseñanza, escuela dominical, lo que fuera. Ahí habían liberaciones, hermano. Dice el Señor que Él tiene autoridad sobre todo lo que está en el cielo y en la tierra. Versículo 18. Potestad en el cielo y en la tierra. Así que, hermano, los demonios tienen que huir cuando una persona viene a la iglesia, tiene que ser transformada. Debemos pedirle al Señor que eso no se pierda, hermano. El enemigo no nos puede ganar esa batalla.
Entonces, porque entonces las iglesias se convierten, hermano, en un club social, donde la persona viene cargada, hermano, de demonios, y así se vuelve a ir. Y ay, tan bonito como cantan, tan bonito como hablan allá, pero no hay una transformación en esa vida. Se tiene que incomodar. Se tiene que incomodar esa persona, la presencia de Dios sobre los demonios que están en esa persona. Amén. Entonces esta espada significa la autoridad, pero también significa el juicio de Dios. Mire lo que dice el Salmo capítulo 9, versículo 7. Salmos capítulo 9, versículo 7. Alabado sea el Señor. Hermana Dara, por favor, léanos el versículo 7. Versículo 8. En algún momento, y va a ser pronto, nuestro Señor va a venir a gobernar este mundo. Y le va a enseñar al mundo que eso no es de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni de que ningún hombre tiene la solución, porque ahora todos tienen la solución a los problemas. Y cada 4 años usted los escucha diciendo que ahora sí tienen la solución. Por lo menos el gobierno actual hace 4 años dijo que ahora sí tenían la solución. Y lo que hemos visto es que ha sido todo lo contrario, porque son gobiernos enemigos de Dios y de su evangelio y de su palabra. De hecho, el año pasado quisieron lanzar un decreto donde ahora el gobierno eran los que iban a analizar con lupa las iglesias y le iban a decir al pastor qué tenía que predicar. Esto iba a suceder. En el Congreso se estaba promoviendo esta iniciativa. Entonces ponen a una entidad donde el pastor tiene que enviar todos sus bosquejos y ellos allá lo leen y dicen, sí, puede predicar eso. Mira hasta dónde íbamos a llegar. Que gracias al Señor hubo hombres y mujeres allá que hicieron oposición y eso se cayó. Por eso a veces es importante, hermano, también tener personas ahí, cristianos o personas afines a nosotros, para que también nos ayuden a hacer oposición desde allá, hermano, porque ellos sí se unen y hacen. Pero usted imagínese, hermano, lo que hubiera sucedido si eso se hubiera aprobado. Cosa que si continúan las cosas como se ven, con un gobierno así, de ese mismo tipo, puede que llegue a suceder eso aquí en Colombia, hermano. Porque ellos van a apoyar esto. Donde ya a usted le dicen, usted no puede predicar o hablar acerca del homosexualismo. De hecho, ya hay una ley promovida por este gobierno, donde ya usted no le puede decir a un homosexual, usted esto tiene que arrepentirse, deje su mal camino, eso lo va a llevar a la perdición. Ya usted no lo puede hacer. Si un pastor, un líder, una persona lo llega a hacer, esa persona va, lo denuncia y usted puede ir preso. Mira hasta dónde estamos llegando. Pero algún día nuestro Señor Jesucristo pronto vendrá con todos sus santos a gobernar este planeta y va a decirle al mundo, mira, si es que se gobierna, después de haber encerrado a Satanás por 1000 años, lo va a encerrar y va a gobernar con vara de hierro este planeta por 1000 años. Y le voy a decir algo, así a muchos no les guste, pronto alguien que me está viendo, y adivine desde dónde lo va a hacer. Desde Israel. Así a muchos no les guste, así odien y así estén corrompidos actualmente, hermano, pero allá el Señor va a poner su trono sobre Jerusalén y le va a decir al mundo, así es que se gobierna. Tremendo, hermano. No vaya a perder usted ese gobierno, hermano, no lo vaya a perder, porque vendrá con todos sus santos a gobernar, hermano. Eso va a ser tremendo, hermano. Eso va a ser tremendo. Vengamos a gobernar con el Señor ahí, hermano. Eso va a ser maravilloso.
Porque van a haber seres humanos después de la gran tribulación, claro que sí, van a haber humanos y van a nacer seres humanos durante el milenio, van a seguir naciendo. Pero lo más triste de todo es que después de 1000 años, hermano, este sinvergüenza lo sueltan y va a engañar otra vez al hombre. Qué tremendo, hermano. Después de haber sido gobernados por 1000 años por nuestro Señor, la humanidad, muchos de ellos se van a volver en contra del Señor. Pero ahí ya va a ser condenado y va a ser lanzado. Dice la palabra de Dios que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noches por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Esto va a ser tremendo, hermano. El juicio de Dios, eso representa también esa espada. Pero también dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que el poder de su palabra, eso significa también esta espada. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que usted y yo fuimos transformados un día por esta preciosa palabra de Dios, porque es viva y eficaz. El poder de su palabra, eso significa la espada, el poder de su palabra. Fuimos transformados por esta palabra. Fuimos transformados, hermano. Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Es más cortante, hermano. Por eso, cuando usted, hermano, tenga la oportunidad de hablarle de Dios a alguien, no, ¿cómo es que se dice esa palabra? Usted hable la palabra que Dios le dé, en base a la palabra. Que no se preocupe, que esa palabra no retorna vacía. A veces subestimamos el poder de la palabra de Dios. Pero cuando podemos decirle a alguien, venga, descanse en el Señor. El Señor lo dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venga, Cristo te ama. Ahí esa palabra, hermano, tiene un poder maravilloso, que la persona cuando esté en momentos difíciles se va a acordar y va a decir, a mí algún día me habló de un Cristo que tiene poder para cambiar, para transformar. Amén. Así que esa palabra tiene mucho poder. Cristo conoce, volviendo allí, Apocalipsis, hermano, si quiere vaya allí otra vez donde estamos, capítulo 2, versículo 12. Cristo, hermano, conoce la verdad y tiene poder sobre esta humanidad para condenar, para enjuiciar, pero también para reconfortar. Ese es el poder que tiene en su palabra, hermano. Tiene un poder maravilloso. Aquí el Señor va a empezar a decir algo que le va a decir a todas las iglesias, y es en el versículo 13 hay una primera frase y es: yo conozco tus obras. Uno puede engañar al que sea, hermano. A uno lo pueden engañar, porque lastimosamente los seres humanos no tenemos ese poder de leer la mente. A veces uno quisiera, ¿verdad? Cuando le están diciendo a uno algo, uno decir que a uno le suena así como raro, y quisiera poder saber si esta persona me está diciendo la verdad, porque hay cosas que a uno no le cuadran, hermano. Echan a uno unos cuentos tan reforzados que no los creen ni ellos mismos. Pero el Señor sí nos conoce, hermano. O sea, uno puede engañar al papá, a la mamá, a la abuela, al pastor, ¿verdad? Al que sea. Al Señor no lo podemos engañar. No lo podemos engañar. Por eso Él le dice, a cada iglesia le dice: yo conozco tus obras. O sea, ustedes todo lo que han hecho, yo lo sé. Para bien o para mal. Dice la palabra del Señor que van a ser abiertos los libros algún día. Juan vio libros porque era lo que había en esa época. Pero estoy seguro que en el cielo están los medios de comunicación más sofisticados, hermano, que no ha inventado el hombre. Y el Señor va a juzgar a cada uno según sus obras y le va a mostrar: mire, ahí está usted. Allá
con sus amigotes allá de haciendo y deshaciendo. Ahí no puede decirle uno al Señor, no, ese no era yo. Eso es inteligencia artificial. No. Porque el Señor le va a decir, mire, allá está usted, vea, allá tal día, tal hora, mire, ahí está la fecha. Para bien o para mal, hermano. Yo espero que estemos todos en el tribunal de Cristo. Yo lo espero, hermano. Espero verlo allá haciendo filita. Y no en el juicio del gran trono blanco, hermano, porque ese sí no se lo aconsejo a nadie. Ni a mi peor, bueno, ni a nuestro peor enemigo se lo podemos aconsejar. Porque va a ser tremendo. Dios es tan justo, hermano, mire, que va a sacar a cada ser humano que está allá en la condenación, lo va a sacar por un momento y le va a decir, mire, usted se va a condenar por esto, por esto, y por esto, y por esto. Allá va a estar Judas, hermano. Mire qué tremendo. Dios nos ampare y nos favorezca. Allá va a estar Judas, que estuvo con el Señor, que anduvo con el Señor, que escuchó predicar nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Qué privilegio tan hermoso que este hombre tuvo, hermano, y mire cómo lo va a desaprovechar. Yo estoy seguro que si él se arrepiente, el Señor lo perdona. Yo estoy seguro que si él se arrepiente, porque era parte del propósito, pero si él se arrepiente, el Señor lo perdona. El Señor lo perdona, porque el Señor perdona nuestros pecados. Estoy segurísimo que si Judas tiene un arrepentimiento de corazón, el Señor lo hubiese perdonado. Porque cuando el Señor lo ve venir, le dice que cuando le da el beso, con un beso, regas al Hijo del Hombre y lo llama amigo. Amigo. Mira el Señor como veía a Judas, como amigo. Y el Señor no estaba siendo hipócrita, porque el Señor no era hipócrita. A veces los seres humanos sí utilizamos esa palabra para ser hipócritas. Que puede que no nos caiga muy bien, pero como dicen por ahí, lo masco pero no lo paso. Pero el Señor, hermano, lo llama amigo. Hasta el último momento lo llamó amigo. Y yo creo que esas palabras tuvieron que retumbar en la cabeza de Judas. Y estoy seguro que si él se hubiera arrepentido, el Señor lo perdona. Allá va a estar, el Señor va a esconder, porque el Señor conoce nuestras obras, hermano. Si quiere, vaya ahí a Efesios, está ahí usted cerquita. Capítulo 6. Alabado sea el Señor. Vive Cristo para siempre, aleluya. Hermano, Cristo conoce nuestras obras. Así que la iglesia no puede, hermano, vivir según la cultura, ni según el lugar donde esté, porque ahora se ha metido algo a la iglesia y es que sí, que ahora hay que adaptarnos al mundo. Pero la iglesia no puede, hermano, adaptarse al mundo. Debe vivir es por la palabra de Dios, no por la cultura en la que esté. Esta iglesia estaba, hermano, en medio de una ciudad que era idólatra. Por eso, en el capítulo 6, en el versículo 17, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La iglesia debe vivir, hermano, bajo la palabra de Dios. La iglesia no se puede adaptar al mundo o a la sociedad en la que esté viviendo. Es que ahora como todo debemos entenderlo, porque hay que entender a los muchachos en su libre desarrollo de la personalidad. ¿Quién dijo eso, hermano? La palabra de Dios es clara en cuanto a todo el comportamiento del hombre. No, es que el niño se cree perro, entonces toca entenderlo. No. O sea, eso lo dice la psicología, pero la palabra de Dios es clara, hermano. Varón y hembra los creó Dios. No, que es que se cree ahora el niño, se cree niña. ¿Quién dijo eso? Entonces que hay que ayudarlo. Y si censuran el mensaje, hermano, en YouTube, pues no me importa. Pero alguien lo escuchará antes de que lo censuren.
No, que entonces hay que ayudar al niño que se cree niña, entonces hay que ayudarlo en el camino para que entonces lo hormonizan y entonces le hacen ¿cómo se llama? Transición, y ahora ya es niña. Y usted no me lo va a creer, hermano, de pronto sí me lo va a creer. Pero el año pasado vi un video donde una supuesta pastora de una iglesia, en un culto de domingo, presenta a su niño que lo vieron crecer en la iglesia, decir, ahora les presento a fulana, que ya no es fulano, sino que ahora es fulana. O sea, el que era niño, el hijo del pastor y de la pastora, ya no es niño, ahora es niña. Y lo presentan en la iglesia, allá en la tarima, y dicen, mírelo, ahí está. Y un montón, hermano, discúlpeme la palabra, de borregos aplaudiendo y maravillados con esto. Que porque es el libre desarrollo de la personalidad. Pero la iglesia no puede, hermano, camuflarse con el mundo, no puede. La iglesia debe ser sal y debe ser luz. Y eso era lo que le estaba pasando a esta iglesia de Pérgamo, que empezó a adoptar un montón de cosas, hermano, que ya las vamos a ver. Pero la iglesia debe vivir sobre la palabra. Por eso dice en Efesios, la palabra de Dios, la espada de la salvación, la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Yo conozco tus obras, y el Señor sabía dónde estaban. Donde moras es el trono de Satanás. O sea, para que el Señor lo diga, hermanos, porque era un lugar terrible. O sea, era un pueblo, una ciudad entregada, hermano, al paganismo. Yo conozco tus obras, pero dice, y donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El Señor empieza halagando a la iglesia. Empieza a decirle, yo conozco tus obras, sé que has sido fiel, has permanecido firme, no has negado mi nombre, a pesar de estar viviendo en un ambiente hostil. Es más, ni la persecución los hizo retroceder, porque históricamente la iglesia de Pérgamo fue presionada por la cultura donde se encontraban. Y Jesús le va a recordar a Antipas. ¿Quién fue Antipas? ¿Alguien sabe quién fue? Fue un mártir de la iglesia de Pérgamo que fue asesinado porque no adoró al emperador. Entonces, no fue un asesinato leve, hermano. Fue algo muy difícil. Había algo que llamaban el toro de bronce en esa época. Era un toro grande, de bronce, y metían a la persona dentro del estómago del toro. Lo cerraban y debajo prendían una fogata. Entonces ya se imaginará qué puede pasar con una persona dentro de un lugar de esos. Moría lentamente, quemado y sofocado. Y este hombre Antipas, no lo dice la Biblia, pero lo dice la tradición cristiana, la documentación que hay de la iglesia de ese tiempo. Este hombre se negó a adorar este emperador y se negó a dejar de predicar la palabra de Dios. Mira esta muerte que este hombre, y a veces nos da pena que nos digan cristiano. A veces nos da pena que nuestros compañeros sepan que somos cristianos en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Nos da pena. ¡Ay, qué vergüenza! Pero mire esto, un día estos hombres se van a levantar y van a decir, yo di mi vida por amor a la causa de Cristo. A nosotros no nos persiguen, hermano. A lo mucho es que nos llamen evangélicos y nos hagan bullying. Pero hermano, para nosotros debe ser orgullo. Sí, soy cristiano evangélico. ¿Y qué? Alabado sea el Señor. A veces hay que ser hasta un poco fuertes. ¿Y qué? ¿Qué importa? Sí, soy cristiano y no me da pena. ¿A usted no le da pena que lo vean borracho, vomitado, orinado? ¿A usted no le da pena? ¿A usted no le da pena que lo vean entrando donde las mujeres que van y pagan para usted ya sabe? Sí. ¿A usted no le da pena gastarse su dinero allá? ¿A usted no le da vergüenza que lo vean todo en un estado mental
por las drogas, por los alucinógenos. No le da pena. A mí, ¿por qué me da pena que me vean con una Biblia debajo del brazo? Me debo sentir orgulloso porque por este libro, hermano, usted no se imagina la cantidad de miles de muertos que hubieron en el mundo por llevar la palabra de Dios. En la que llaman la Santa Inquisición, hermano, hubieron muchos mártires por traducir la Biblia. Para que usted pueda tener un ejemplar en sus manos. Por eso, hermano, el Señor nos va a demandar a nosotros mucho. Porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Hemos sido una generación privilegiada, hermano. Privilegiada en todos los aspectos. No nos persiguen. Podemos hacer culto al aire libre, hermano, las veces que querramos. Y a lo mucho nos van a tirar agua. Pero ¿qué es eso en comparación a esto, hermano? A ninguno de nosotros nos van a meter en un toro de estos, hermano, para ser torturados de esta manera. Si nada más usted, hermano, que a veces va a agarrar la olleta del café, se le olvida que está caliente y usted se quema, hermano, y usted, ahora usted estar dentro de un toro de bronce, hermano, y que le prendan candela por debajo, hermano, eso tenía que ser espantoso. Pero yo me imagino que ese hombre adoraba en medio de ese momento, por causa de mi Señor. O sea, Dios vio la fidelidad de la iglesia a pesar de que vieron cómo uno de sus hermanos fue asesinado. Dios les dijo, ustedes no negaron mi nombre a pesar de que Antipas, mi siervo, mi testigo fiel, dice el Señor Jesús. El Señor Jesús lo llama testigo fiel. Utiliza la palabra en griego que nosotros conocemos como mártir. De ahí viene esa palabra mártir para nosotros. Pero era testigo, mi testigo. Usa esta palabra el Señor. Dice, usted a pesar de eso, ustedes no han negado mi nombre. A pesar de eso, ustedes siguieron firmes. Adelante, la iglesia permaneció, la iglesia no se achicó. Y vuelve y el Señor dice, donde mora Satanás, o sea, ustedes están en medio de un lugar espiritualmente fuerte, pesado. El Señor se lo dice 2 veces en el mismo versículo. O sea, era un lugar, hermano, difícil, espiritualmente difícil. Pero mire lo que el Señor le va a decir. Sí, muy bien, han sido fieles, muy bien, han permanecido, pero, y ahí viene el pero, tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Lo primero que aparece ahí, el Señor les está diciendo, ustedes están tolerando las falsas doctrinas. Miren que eran fieles, habían permanecido, pero dentro de la iglesia habían permitido que permeara eso. Que la hermana Carmen mencionaba ahorita. El enemigo cambió la estrategia, hermano. Ahora es sutil. Ahora es muy sutil. Entonces, lo que antes era predicado y censurado, ahora ya no. Porque es que los tiempos cambian, dicen algunos. Es que ya no estamos en la época antigua, dicen otros. Pero la palabra de Dios no cambia, hermano. No cambia. Lo santo sigue siendo santo y lo profano sigue siendo profano. O sea, eso no ha cambiado. El hombre es el que ha querido cambiar esto. El hombre, no Dios. El hombre es el que lo ha querido cambiar. ¿Por qué? Porque algunos cuando predicaban de ciertas cosas, los niños estaban pequeñitos. Pero ya cuando fueron creciendo, entonces ya no se podía predicar de eso. Pero ha sido el hombre, hermano, el que ha permitido estas cosas. Porque ¿quién fue Balaán? ¿Quién fue? Fue un llamado profeta que quiso maldecir a Israel, pero sabía que se metía en problemas con el de arriba. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Entonces empezó a enseñar a corromper a Israel desde adentro. Ya no desde afuera, sino desde adentro. Mire lo que dice Números capítulo 31, hermano. Versículo 16. O sea, cambió la estrategia. Mire que esto no es nuevo, hermano. Eso ya es antiguísimo. Números 31, 16.
desde el versículo 22, desde el capítulo 22 al 25, ahí está narrada la historia, pero en el 31:16 está resumida. Hermana Diana, por favor, ¿me puede leer el versículo? Entonces empezó a decirle, eso, súbale más a la faldita, que eso no pasa nada. Eso, porque le suba unos centímetros, eso no pasa nada. Desde adentro, empezó a corromper a Israel. Desde adentro. Y hoy en día las iglesias, hermano, empezaron desde adentro. Y por eso hay cosas que ya no se pueden predicar. Porque es que si predico contra esto, entonces es que el hermano que más diezma se me va de la iglesia. Es que si predico contra esto, se me va. Es más, yo sé, hermano, con conocimiento de causa, de iglesias donde el pastor termina de predicar y al final del culto le espera a un hermano y le dice, o una hermana, me las estaba echando, ¿no, pastor? Ya hasta ese nivel hemos llegado, hermano. Hasta ese nivel hemos llegado. Donde ya cuando se predica de algo, entonces se piensa que es que me las está echando. Es que el pastor me está tirando pullas. Y no decimos, Señor, es que tú me estás hablando. Es que tú estás hablando a mi vida, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Mira que desde adentro, Balaán empezó a corromper desde adentro Israel, lo que provocó que ellos consultaran a Baal. Y eso, hermano, enojó al Señor y hubo una mortandad en el pueblo, por eso ahí lo dice en Números. Usted lo puede leer en su casa, de 22 al 25 está la historia. Donde empezó desde adentro a corromper a Israel. Yo me imagino que eso fue lo que empezó a pasar en esta iglesia, de a poquito. Eso, ¿para qué tanto fanatismo? Eso, ¿para qué tanto legalismo? Nos dicen a veces. Eso de que santidad externa, Dios mira el corazón. Eso, unas mentiritas piadosas. Eso no tiene nada de malo. Lo llaman mentiritas blancas. Es que eso no tiene de malo porque es que no dañamos a nadie. Pero mentira es mentira. Y los mentirosos no tendrán parte en el reino de los cielos. Ahí no hace la aclaración, si es mentira blanca, sí, si es de la otra, no. Mentira es mentira. Alabado sea el Señor. Este Balaán empezó a meter idolatría, inmoralidad dentro del pueblo. Y esto, hermano, enojó al Señor. Porque como decíamos, el enemigo muchas veces cambia la estrategia y dice, ya desde afuera no lo puedo hacer, me voy a meter. Y es más, el otro día leímos un libro, ¿cierto, amor? Donde una mujer que fue bruja, ella era bruja, ella cuenta cómo ellos se metían a las iglesias. Cómo ellos entraban a las iglesias, hermano. Como si fueran cristianos, se disfrazaban de cristianos. Y se metían a las iglesias. Y empezaban desde adentro, hermano, a dañar la iglesia. Y llegaban al punto, hermano, que acababan la iglesia. Sutilmente, desde adentro. Eso, pastor, ¿eso para qué? Culto de oración. ¿Eso para qué? ¿Para qué tanta oración y qué tanta oración? Y terminaban quitando el culto de oración. Dicho por ella en ese libro. Si lo quiere leer, al final me pregunte, yo le digo cuál es para que lo consiga. Yo sí le aconsejo que si lo va a leer, hermano, esté bien oradito. Porque es bastante fuerte. Y cuenta cómo se metían a las iglesias, hermano, y cómo lograban hasta llegar a ser del liderazgo de la iglesia y hacían, hermano, cómo dividir la iglesia, hermano, y acababan la iglesia a la que llegaban. Pero cuenta de una que llegó a una iglesia y esa sí estaba bien orada y no pudo. Y ahí fue donde empezó como a decir, pero es que si Dios tiene
Si supuestamente Satanás tiene tanto poder, ¿por qué no puedo hacer nada? Entonces hay un poder superior. Claro, el poder del Señor, hermano. El poder superior. Pero eso fue lo que hizo. Empezó a tolerar el pecado. Recuerde allá en Levíticos, el sacerdote con la nube en el ojo. A tolerar, ya no ve. Se hace el de la vista gorda y empieza a tolerar ciertas cosas. A que los hijos lleguen borrachos a medianoche a la casa. ¿Para qué tanto fanatismo? Es que están dentro de mi casa, hermano. No se puede permitir. Puede ser mi hijo, lo quiero mucho, lo aprecio, pero usted no me va a llegar aquí todas las noches borracho aquí a yo abrirle y... No, hermano. Esas cosas hay que ponerle en freno. Alabado sea el Señor. Menciona también, sigue mencionando ahí en Apocalipsis, hermano. Alabado sea el Señor. Y también tienes a los que retienen, versículo 15, la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Mira que en la iglesia de Esmirna, en la iglesia de Éfeso, perdón, Dios le dice a la iglesia de Éfeso: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Ellos habían perdido el primer amor, pero tenían claro que la falsa doctrina había que rechazarla. Pero en Pérgamo, Dios le dice: ustedes tienen adentro, mire, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. O sea, ustedes han permitido, el Señor le habla al pastor, porque le habla al pastor de la iglesia, el ángel es el pastor de la iglesia, aquí en Apocalipsis. Tienes dentro de la iglesia a los que practican la doctrina de los nicolaitas. O sea, a diferencia de Éfeso, que sí había rechazado esto, la iglesia de Pérgamo los adoptó bajo la premisa de que es que hay que amarlos. Sí, hay que amarlos, pero hay que corregirlos también. Porque tampoco es que se va a sacar a todo el mundo de la iglesia, porque entonces ¿qué quedaría? Pero sí corregirlo y decirle: no, hermano, usted no puede seguir en esa situación. Usted no puede seguir bajo esa conducta. Pero ellos no, ellos habían adoptado y los tenían ahí dentro de la iglesia, cómodos. Es que si se predica contra eso, se van de la iglesia. Pero yo prefiero, hermano, quedar bien con Dios antes que a los hombres. Prefiero agradar a Dios antes que a los hombres. Es fácil. Si uno quiere que una iglesia se llene, hermano, pues se convierte entonces en un club motivacional. Y esto estaría lleno. Las iglesias nuestras estarían llenas por cantidades. Pero hay que seguir predicando la sana doctrina. Esta iglesia la había dejado de predicar. Mire que el Señor les dice: ustedes han sido fieles. O sea, se puede ser fiel y permanecer a pesar de las circunstancias, pero también lo que va a seguirle diciendo el Señor: arrepiéntete. Mire, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete. O sea, se puede tener doctrina, se puede ser fiel, pero necesitar arrepentimiento. Parece contradictorio, pero es lo que le estaba pasando a la iglesia. Habían permanecido, no habían negado el nombre de Jesús, pero el Señor les estaba diciendo: arrepiéntanse. Arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto. Mire qué tremendo, hermano. El Señor le hace una advertencia a la iglesia. O sea, podemos tener doctrina correcta en algunas áreas, perseverar en otras, pero aún así necesitar arrepentimiento. ¿En qué? Pues solo lo sabe usted y el Señor. Versículo 19 de Hechos capítulo 3, hermano. Alabado sea el Señor. Hechos 3:19. Hermana Carmen, ¿lo tiene? 3:19, sí, señora. (3:19)
arrepentíos y convertíos. Es más, el Señor en una ocasión le dice a una mujer pecadora: ni yo te juzgo, vete, pero no peques más. O sea, el Señor nos perdona, pero ya, no pequemos más. Solo usted y yo sabemos delante de Dios qué hay por ahí en el corazón. Arrepiéntete, le dice el Señor a la iglesia de Pérgamo, arrepiéntete. O sea, aún hay oportunidad, aún hay tiempo. Arrepiéntete. Porque si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hermano, y si hay algo que yo no quiero es coger a Dios por el lado malo, hermano. Cójale el lado amable al Señor. Cogerle el lado amable. Porque el Señor por el lado amable, hermano, es misericordia, es amor, es bondad. Y creo que todos aquí hemos conocido ese lado amable del Señor. Pero hermano, por el otro lado es fuego consumidor. Por el otro lado, hermano, o sea, que el Señor pelee contra nosotros, ay hermano, ahí sí, apague y vámonos. Porque que pelee, hermano, Satanás, que el Señor lo reprenda, pero el Señor lo derrotó y ya está vencido. Puede pelear, puede patalear, puede hacer lo que sea, pero está vencido en el nombre del Señor. Que pelee el vecino, que pelee. Que pelee el familiar, bueno, que pelee solo. Que nosotros los cristianos evangélicos no peleamos. Pero que pelee el Señor contra nosotros, hermano. Ahí sí tremendo. Ahí sí, hermano, no se lo aconsejo a nadie. Porque hemos visto cómo hombres se han querido levantar contra Dios, hermano, y les ha ido mal. Han muerto. Mire, vi uno, un parlamentario turco, hace creo que un año ya. Estaba maldiciendo contra Israel y contra el Dios de Israel, hermano, y eso es el peor negocio. Estaba allá maldiciendo y no terminó de hablar, cayó muerto, fulminado. No es buen negocio que el Señor pelee contra nosotros. No es buen negocio. Mira Israel cómo le ha ido a lo largo de la historia de Israel cuando el Señor ha peleado contra ellos. Les ha ido mal. Pero el Señor aún así tiene misericordia. Y el Señor tiene misericordia de nosotros, hermano. Contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer, número 1, del maná escondido. Mire qué tremendo, hermano. Mire estas 3 cosas gloriosas que el Señor promete. Este maná, hermano, es sustento espiritual. Este maná significa esto: el alimento espiritual, comunión íntima con el Señor, satisfacción eterna. Porque el mundo, hermano, le ofrece a uno placeres temporales, pero el Señor, hermano, la recompensa es eterna. Es eterna. Que los jóvenes que están aquí, muchachos, el Señor, la recompensa es eterna. El mundo es pasajero. El pecado da un placer momentáneo, ya, mientras dura el efecto de lo que sea, del alcohol, de la droga, del sexo. Eso es un momento. Pero en el Señor, la recompensa es eterna. O sea, vale la pena serle fiel al Señor. Vale la pena. Vale la pena. Creo que los que estamos aquí hemos comprobado que vale la pena ser fiel al Señor. Que algún día, hermano, descansaremos de nuestros trabajos, pero arriba tendremos nuestra recompensa. Tal vez acá de pronto no tengamos mucho dinero, porque pues el Señor le place darle a unos y a otros menos, pero a todos nos da. A todos nos da. De pronto el Señor no le plazca. Ojalá, pues uno dice, pues Señor, si me diera un poquito más, pues yo no me pongo bravo. ¿Cierto que sí? Un poquito más. Pero si al Señor, hermano, no le place, sino tenernos ahí con nuestro pan diario de cada día,
con el sustento diario. Y a veces uno dice, uy Señor, pero toda la vida en esta situación. Bueno, pues el Señor sabe por qué. Y si a Él no le place, hermano, darnos mucho dinero en esta tierra, no se preocupe por eso. Usted ya es rico arriba. Por eso el Señor nos dijo, haced tesoros en el cielo. No hagan tesoros aquí. Si pueden, ok. Pues para dejarle algo a los hijos, a los nietos, o bueno, qué sé yo. Para vivir un poco cómodos. Pero que no sea la finalidad. Que no sea su primer amor. Que no sea, hermano, su prioridad. Sino que su prioridad sea hacer tesoros en el cielo. Lo vimos hace poco, en un domingo. Hacer tesoros arriba en el cielo. Pero si el Señor no le place darnos aquí, hermano, tranquilo. Arriba usted va a tener el maná escondido. Y el Señor se lo va a dar. Y no solo eso. Dice que una piedrita blanca. Y en la piedrita escrito un nuevo nombre. Ay, qué tremendo, hermano. Ya no se va a llamar Carmen, no se va a llamar Diana. Ya ninguno de nosotros va a tener el mismo nombre. A los que no les gusta el nombre, bueno, gloria al Señor. El Señor les va a dar otro nombre. Nos va a dar, hermano, nos va a dar un nuevo nombre. En aquella época, hermano, en los tiempos antiguos, esta piedrita blanca tenía una simbología y era absolución, era victoria, era aceptación. O sea, mire lo que dice Romanos 8:37 y ya voy terminando, hermano. Romanos 8:37. 8:37. Y hermana Diana, por favor búsqueme Efesios capítulo 1 versículo 6. Ese pasaje me encanta. 1:6. Romanos 8:37. ¿Qué dice? Vencedores. Somos más que vencedores. ¿Y qué dice Efesios 1:6? Nos hizo aceptos en el amado. Usted y yo somos aceptos en el amado. Qué tremendo, hermano. Que a pesar de nuestras maldades, de nuestras iniquidades, somos aceptos en el amado. Por su amor, por su misericordia. Y algún día nos va a dar esa piedrita blanca y en Él un nuevo nombre, una nueva identidad, porque en el Señor Él nos da nueva identidad. Nos transforma para la eternidad. Ese nuevo nombre va a decir, ahora, a partir de ahora, para la eternidad, usted ya no es más fulano, usted ya no es más eso que pasó, usted ya es ahora una nueva criatura para la eternidad, hermano. Mire qué tremendo. Pero solo a quienes, hermano. Al que venciere. Al que venciere, ¿qué? El pecado, el mundo, las pasiones del mundo. Al que venciere la corriente pecaminosa de este mundo. Para usted y para mí está reservado ese nuevo nombre. Para usted y para mí está reservado el maná escondido, esa piedra blanca. Hermano, no se vaya a perder de esta situación. Una iglesia que resiste la persecución, pero tolera el pecado, sigue necesitando arrepentimiento. ¿De qué sirve, hermano, durar tantos años en la iglesia si al final vamos a perder? Dios nos guarde, hermano. Dios nos tenga misericordia de nosotros, hermano. Que podamos llegar hasta el final, a vencer. Estemos de pie en esta noche. Que podamos llegar al final y vencer, hermano. Y oír esas hermosas palabras. Oh, oír esas hermosas palabras de bien, buen siervo y fiel.
Señor, ten misericordia de nuestra vida, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Si de pronto hemos tolerado cosas últimamente, Señor,